El zumbido que los antiguos textos describían no era el canto de ángeles ni una frecuencia divina descendiendo sobre el iniciado. Era un mecanismo puramente biológico. Este sonido agudo surgía cuando el cuerpo alcanzaba una relajación tan profunda que el sistema nervioso cambiaba su funcionamiento eléctrico. No era magia, sino la señal física de que el cerebro y el corazón habían entrado en un estado de coherencia interna, un fenómeno que la historia malinterpretó como sagrado y que hoy entendemos como una función orgánica. Para comprender la verdadera naturaleza de este sonido, debemos alejarnos de los altares y observar la anatomía humana con la frialdad de un cirujano y la calma de quien se dispone a dormir. Lo que durante siglos fue descrito en papiros secretos y confesiones monásticas como la música de las esferas o el verbo inaudible, tiene su origen en la estructura más íntima del oído y el cerebro. Cuando nos acostamos en la oscuridad y el silencio exterior se vuelve absoluto, muchos comienzan a percibir un tono fino, constante y agudo, similar a una línea recta dibujada en el aire. No proviene de fuera de la habitación. No es el viento, ni el tráfico lejano, ni un aparato eléctrico en espera. Es el sonido de la propia maquinaria biológica operando en un estado de reposo vigilante. Este fenómeno corporal es la percepción directa de la actividad eléctrica del sistema nervioso. El cuerpo humano es, en esencia, una batería bioeléctrica compleja. Cada neurona que dispara una señal, cada sinapsis que conecta un pensamiento con una acción muscular, genera una microdescarga de electricidad. Durante el día, el estruendo del mundo exterior y el caos de nuestros propios pensamientos ahogan esta frecuencia de fondo. El tráfico, las voces, la música y el constante procesamiento visual actúan como una cortina de humo sensorial que nos impide escuchar el funcionamiento de nuestro propio motor. Sin embargo, cuando el cuerpo se detiene, cuando los músculos se aflojan sobre el colchón y los ojos se cierran cortando el flujo de información visual, el umbral de percepción auditiva se expande hacia adentro. Lo que escuchamos es, literalmente, la vida ocurriendo dentro de nosotros. Los audiólogos y neurocientíficos han identificado que este zumbido puede tener múltiples orígenes fisiológicos que se entrelazan. Uno de los componentes principales es el flujo sanguíneo circulando cerca del nervio auditivo. Al relajarse el cuerpo, la presión arterial se estabiliza y el ritmo cardíaco desciende. En este silencio hidráulico, el oído interno, que es extremadamente sensible, comienza a captar la vibración de la sangre pasando por los capilares más finos de la cabeza. Es un sonido de rozamiento fluido, constante y rítmico, que a menudo se fusiona con la actividad eléctrica del cerebro para crear ese tono sostenido que parece no tener fin. Además de la sangre, existe un factor muscular determinante. Dentro del oído medio se encuentra el músculo tensor del tímpano. En estados de vigilia y alerta, este músculo mantiene una cierta tensión para protegernos de ruidos fuertes y para enfocar nuestra atención en los sonidos externos importantes para la supervivencia. Pero cuando entramos en un estado de relajación profunda, previa al sueño o durante la meditación, la tensión de la mandíbula y del cuello desaparece y con ella la tensión del oído medio cambia. Este microajuste interno puede generar una resonancia audible, una vibración de baja frecuencia que el cerebro interpreta como un sonido externo, aunque se esté generando a milímetros del tímpano. Es el sonido de la descompresión física. Es fundamental entender que este zumbido no es una alucinación ni una falla del sistema. Al contrario, es la confirmación de que el sistema nervioso está cambiando de marcha.
Al pasar del sistema nervioso simpático, el encargado de la lucha, la huida y la acción, al sistema parasimpático, el arquitecto del descanso, la digestión y la reparación celular, la frecuencia eléctrica del cerebro disminuye. Pasamos de las ondas beta, rápidas y ansiosas, a las ondas alfa y teta, lentas y profundas. En esta transición, el ruido de fondo del procesamiento mental disminuye, dejando al descubierto el zumbido estático de la existencia biológica. Es similar a lo que ocurre cuando se apaga la música en una habitación y de repente se hace audible el suave funcionamiento del aire acondicionado o el refrigerador. Esos sonidos siempre estuvieron ahí, pero la señal más fuerte los ocultaba. Históricamente, la falta de conocimiento sobre bioelectricidad llevó a la humanidad a buscar explicaciones sobrenaturales para esta experiencia tan común. Al no poder ver los cables nerviosos ni medir los hercios del cerebro, los buscadores espirituales asumieron que ese sonido, que solo aparecía en los momentos de mayor quietud y devoción, debía ser una respuesta del universo a sus plegarias. Creían que estaban sintonizando con una radio celestial, cuando en realidad estaban escuchando por primera vez el silencio de su propia arquitectura corporal. Este sonido es democrático y universal. No distingue entre un santo en una cueva y una persona cansada en su cama tras un día de trabajo. Aparece siempre que se cumplen las condiciones físicas de aislamiento sensorial e inmovilidad. El cuerpo, en su sabiduría mecánica, utiliza este zumbido como una señal de anclaje. Al igual que un piloto revisa los instrumentos antes de apagar los motores, el cerebro nos permite escuchar esta frecuencia para indicarnos que es seguro desconectar. Es un puente sonoro entre la vigilia y el sueño. Al prestar atención a este fenómeno como lo que realmente es, un evento corporal y no místico, eliminamos la ansiedad y la expectativa de lo sobrenatural. Nos permitimos simplemente habitar el cuerpo, sintiendo cómo la electricidad recorre la columna y cómo el oído, libre de la tiranía de los ruidos externos, se vuelve hacia adentro para escuchar el suave, constante y tranquilizador rumor de la vida manteniéndose a sí misma. Es el sonido de la seguridad biológica, la prueba audible de que, mientras descansamos, el organismo sigue cuidando de nosotros con una precisión eléctrica y silenciosa. Durante milenios, la humanidad cometió un error de atribución fundamental al enfrentarse a este fenómeno auditivo. Al percibir ese zumbido interno, acompañado de una sensación de paz abrumadora, los antiguos interpretaron que la causa era externa y divina, cuando en realidad el origen era interno y químico. La historia de la espiritualidad está repleta de relatos sobre elegidos que tras largos periodos de ayuno, aislamiento o inmovilidad, escuchaban lo que llamaban la voz del silencio. Asumieron que esa voz era un premio a su virtud, una validación de su santidad o una señal de que habían purificado su alma lo suficiente como para sintonizar con los planos superiores. Sin embargo, la biología moderna nos ofrece una explicación mucho más fascinante y tranquilizadora. El sonido no indicaba santidad, sino el cambio mecánico del sistema nervioso hacia su modo de recuperación. Para entender por qué este error persistió durante tanto tiempo, debemos observar cómo se siente el cuerpo cuando aparece el zumbido. No llega solo. Casi siempre viene acompañado de una relajación muscular súbita, una respiración que se vuelve imperceptible y una sensación de pesadez agradable, como si la gravedad aumentara ligeramente. Para un monje del siglo IV en el desierto de Egipto o una mística medieval en su celda, esta combinación de sonido y bienestar físico era indistinguible del éxtasis religioso. No tenían microscopios ni escáneres cerebrales.
Solo tenían su experiencia subjetiva. Si se sentían en el cielo, asumían que el cielo había bajado a ellos. Pero lo que realmente estaba ocurriendo era una operación de ingeniería biológica. El sistema nervioso autónomo estaba transfiriendo el mando. El cuerpo humano opera bajo una dualidad constante. Por un lado, tenemos el sistema nervioso simpático, que actúa como el acelerador. Es el responsable de mantenernos alerta, de procesar amenazas, de movernos por el mundo y de resolver problemas. Cuando este sistema domina, el cuerpo está lleno de cortisol y adrenalina. Los sentidos están volcados hacia afuera, escaneando el entorno. En este estado, el ruido interno es inaudible porque el cerebro prioriza los estímulos externos, pero el cuerpo no puede vivir eternamente en aceleración. Necesita frenar. Aquí es donde entra el sistema nervioso parasimpático, el gran restaurador. Su función es reparar tejidos, digerir nutrientes y consolidar la memoria durante el sueño. El zumbido es, en términos prácticos, el sonido del freno de mano siendo activado. Cuando nos tumbamos y decidimos no movernos, enviamos una señal de seguridad al cerebro primitivo. Si no hay movimiento, no hay amenaza inmediata. Entonces, el sistema parasimpático toma el control. El nervio vago, una autopista de información que conecta el cerebro con el corazón, los pulmones y el intestino, comienza a enviar señales de ralentización. El ritmo cardíaco cae. La presión sanguínea disminuye. Los músculos que sostienen la postura se desactivan. Es en este preciso instante de transición, cuando la química del estrés se retira y es reemplazada por la química de la calma, cuando el zumbido se hace presente. No es una señal de que Dios está hablando. Es una señal de que el cuerpo ha dejado de defenderse. La confusión histórica nace de la correlación. Como este estado fisiológico solía alcanzarse a través de la oración profunda o la meditación prolongada, se creyó que la oración causaba el sonido de forma sobrenatural. La realidad es que la oración y la meditación eran simplemente técnicas eficaces para inducir la inmovilidad y la calma necesarias para que el sistema parasimpático se encendiera. Cualquier persona, independientemente de su credo o su moral, que logre aquietar su cuerpo hasta ese punto, escuchará el mismo sonido y sentirá la misma paz. Es una capacidad de la especie, no un privilegio de los santos. El zumbido es la confirmación auditiva de que hemos logrado apagar los motores de la supervivencia para encender los motores de la regeneración. Esta perspectiva biológica, lejos de desencantar la experiencia, la vuelve más accesible y útil para el descanso. Al saber que el sonido no es un mensaje cifrado que debemos decodificar, sino un síntoma de relajación exitosa, podemos dejar de analizarlo y simplemente disfrutarlo. Es como escuchar el ronroneo de un gato o el crepitar de una chimenea. Sabemos que lo produce, y ese conocimiento nos permite relajarnos aún más. El sonido nos dice que la transición ha sido exitosa. Nos confirma que la guardia ha bajado. El misticismo cargaba al individuo con la responsabilidad de ser digno de escuchar la señal. Si el zumbido desaparecía, el místico sentía que había fallado, que había pecado o perdido el favor divino, lo que generaba ansiedad y, irónicamente, reactivaba el sistema nervioso simpático, alejando aún más el estado de calma. Al entenderlo como biología, eliminamos la culpa. Si el zumbido no está, no es porque seamos indignos, sino porque todavía hay tensión muscular o agitación mental que debemos soltar. No es un juicio moral, es un barómetro fisiológico. Así, al prepararnos para dormir, podemos usar este conocimiento como una herramienta. Cuando el silencio de la habitación nos envuelve y ese tono agudo empieza a surgir
En el fondo de la mente, no debemos buscar ángeles ni mensajes ocultos. Debemos reconocerlo como el sonido de nuestra propia seguridad. Es el cuerpo diciéndonos, todo está bien, los sistemas de alerta están apagados, es seguro soltar el control. Es la transición biológica más importante del día, el puente necesario entre el desgaste de la vigilia y la reparación del sueño. Un proceso automático, perfecto y natural, que no requiere fe. Solo un cuerpo dispuesto a descansar. Para comprender la magnitud de la confusión que ha acompañado a la humanidad durante siglos, debemos situarnos en el contexto de un mundo sin ciencia moderna. Un mundo donde la anatomía interna era un territorio prohibido y el funcionamiento del cerebro, un misterio absoluto. En la antigüedad, la frontera entre lo físico y lo espiritual era difusa, casi inexistente. Cuando una anacoreta en el desierto o una mística en un convento experimentaba una sensación intensa que no provenía de sus 5 sentidos externos, la única explicación plausible en su marco de referencia era la intervención divina. No existía el concepto de electricidad estática neuronal, ni de presión sanguínea auditiva. Si algo se oía dentro de la cabeza y no había nadie alrededor, ese sonido debía venir necesariamente de un plano superior. Este error de interpretación, repetido generación tras generación, creó una teología basada en la biología malentendida. Los textos antiguos están repletos de metáforas auditivas que intentan capturar la naturaleza de este zumbido. Se hablaba de coros de ángeles que cantaban en una frecuencia ininteligible, del sonido de muchas aguas, descrito en el Apocalipsis, o de trompetas lejanas que anunciaban la presencia de la divinidad. Al analizar estas descripciones con el conocimiento médico actual, descubrimos que no eran metáforas poéticas, sino descripciones literales y precisas de fenómenos circulatorios y neurológicos. El sonido de muchas aguas no es otra cosa que el torrente sanguíneo amplificado por la resonancia ósea cuando el tímpano se relaja. Las trompetas o campanas agudas son la interpretación que la corteza auditiva hace de las descargas eléctricas espontáneas de las neuronas en ausencia de estímulos externos. El cerebro humano posee una característica fascinante y a la vez engañosa. Aborrece el vacío. Evolutivamente, el silencio absoluto no existe en la naturaleza. Siempre hay viento, insectos o el crujir de las ramas. El silencio total solía significar peligro o aislamiento extremo. Por ello, cuando nos sumergimos en una quietud profunda, el cerebro incrementa lo que los neurocientíficos llaman la ganancia auditiva. Sube el volumen interno buscando cualquier señal. Al no encontrar sonidos afuera, comienza a procesar el ruido de fondo de su propio funcionamiento. Es en este punto donde nace la confusión espiritual. El cerebro, una máquina de buscar patrones, intenta dar sentido a ese ruido estático. Donde solo hay un zumbido eléctrico, la mente devota, condicionada por años de doctrina, comienza a escuchar voces, cánticos o palabras divinas. Es un fenómeno conocido como pareidolia auditiva, idéntico a ver rostros en las nubes, pero aplicado al oído. La tragedia histórica radica en que esta interpretación errónea llevó a miles de personas a perseguir el sonido a través del sufrimiento. Creyendo que el zumbido era un premio celestial a la mortificación de la carne, los monjes se sometían a ayunos extremos, privación de sueño y castigos físicos, pensando que así agradaban a Dios. Irónicamente, estas prácticas extremas funcionaban, pero no por las razones que ellos creían. El agotamiento físico, la deshidratación y la debilidad inducen estados alterados de conciencia y colapsan la resistencia del sistema nervioso, forzando al cuerpo
a entrar en un estado de conservación de energía, donde el zumbido se hace ensordecedor. Interpretaron la respuesta de un cuerpo al límite como la validación de su sacrificio. Este malentendido no se limitó al cristianismo. En las tradiciones de la India, el nada yoga, o yoga del sonido, se basaba en escuchar estos tonos internos, clasificándolos en niveles de ascensión espiritual. Los griegos hablaban de la música de las esferas, creyendo que el alma humana, al aquietarse, podía escuchar la fricción de los planetas moviéndose en el cosmos. Era una visión hermosa y romántica, pero inexacta. Lo que escuchaban no era la rotación de Júpiter o Marte, sino la rotación de su propia química interna. La universalidad del fenómeno, que aparezca en textos hindúes, budistas, cristianos y griegos, es la prueba definitiva de que no se trata de una verdad teológica exclusiva de una religión, sino de una verdad biológica compartida por toda la especie humana. Todos tenemos el mismo sistema nervioso, por tanto, todos escuchamos el mismo zumbido al llegar al silencio, independientemente del nombre sagrado que le pongamos. Al despojar al zumbido de su carga mística, no le restamos valor, sino que le devolvemos su función original. Entendemos que los antiguos místicos eran, sin saberlo, exploradores de la fisiología humana. Documentaron con precisión clínica los síntomas de la relajación profunda, aunque erraron en el diagnóstico de la causa. Hoy podemos leer sus textos no como revelaciones sobrenaturales, sino como manuales de instrucciones codificados en un lenguaje arcaico. Cuando Santa Teresa describía un silbido suave que precedía al arrobamiento, nos estaba dando una coordenada biológica exacta. El momento en que la corteza cerebral reduce su actividad beta y permite la entrada a las ondas alfa. Reconocer este error histórico nos libera de la expectativa. Ya no necesitamos ser santos, ni ayunar 40 días, ni retirarnos a una cueva para escuchar lo que ellos escuchaban. Solo necesitamos entender que el templo, donde resuena esa voz, no es una estructura de piedra, ni una dimensión etérea, sino la cavidad craneal. El sonido es patrimonio de nuestra biología. Al acostarnos esta noche, podemos escuchar ese mismo tono agudo que escucharon los profetas, pero con la ventaja de la claridad. Sabemos que no es una llamada para salir del mundo, sino una señal interna que nos invita a entrar en el descanso. Es el sonido de la maquinaria humana funcionando en punto muerto, una maravilla de la ingeniería natural que fue confundida con la voz de los dioses simplemente porque, hasta hace muy poco, no teníamos las palabras para describir la electricidad que nos anima. Cuando abandonamos la verticalidad del día y entregamos el peso del cuerpo a la gravedad, acostándonos para dormir, se desencadena una serie de eventos hidráulicos y mecánicos que transforman nuestra percepción auditiva. Para comprender el origen del zumbido desde una perspectiva puramente física, debemos visualizar el cuerpo humano no como un espíritu etéreo, sino como una estructura de cámaras presurizadas, conductos de fluidos y membranas tensas. Lo que llamamos relajación es, en términos de ingeniería biológica, un proceso masivo de descompresión. El primer cambio fundamental ocurre con la simple alteración de la postura. Al estar de pie o sentados, el corazón debe trabajar contra la gravedad para bombear sangre hacia el cerebro. Sin embargo, al adoptar la posición horizontal, la hidrostática del cuerpo cambia drásticamente. Los fluidos que se acumulaban en las extremidades inferiores durante el día se redistribuyen, y la presión intracraneal se ecualiza sutilmente. Este cambio en la dinámica de fluidos afecta directamente al oído interno, una estructura ósea laberíntica, llena de líquido y rodeada de capilares sanguíneos.
El mar interior sube de marea. El oído, que es el órgano más sensible a las vibraciones, comienza a registrar la turbulencia microscópica de la sangre circulando a través de la arteria carótida y la vena yugular, que pasan a escasos milímetros de los huesecillos encargados de la audición. Este fenómeno es idéntico al principio de escuchar el mar en una caracola. Cuando acercamos una concha marina al oído, no escuchamos el océano lejano, ni el viento atrapado. Lo que escuchamos es el eco de nuestra propia sangre rebotando en las paredes cóncavas de la concha. Al dormir, la habitación en silencio y la almohada actúan como esa concha, amplificando la resonancia de nuestra propia circulación. El zumbido constante es, a menudo, el sonido de la fricción de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos, un rumor vital que el cerebro filtra durante el día, pero que se vuelve protagonista en el silencio de la noche. Es el sonido de la vida fluyendo, un río interno que nunca se detiene. Pero la descompresión no es solo líquida, es también estructural. Durante las horas de vigilia, mantenemos una tensión inconsciente y brutal en la zona de la mandíbula y el cuello. La articulación temporomandibular es una de las más complejas del cuerpo y se encuentra situada anatómicamente pared con el conducto auditivo. El estrés diario nos lleva a apretar los dientes, tensando los músculos maceteros y temporales. Esta tensión comprime el espacio auditivo y mantiene rígido el músculo tensor del tímpano. Cuando finalmente decidimos dormir y soltamos la mandíbula, permitiendo que los dientes se separen y la lengua caiga suavemente hacia el paladar o el fondo de la boca, ocurre una liberación física real. Esta relajación repentina de la mandíbula descomprime los tejidos blandos que rodean el oído. Al liberarse la presión mecánica, el tímpano cambia su tensión y la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo se asienta en una posición de reposo. En este proceso de reajuste, es común que surja un zumbido agudo o un pitido transitorio. No es una señal de alerta, sino el sonido de la musculatura soltando lastre. Es la señal acústica de que la armadura facial se ha desmantelado. Los tejidos, que han estado vibrando en una frecuencia de alta tensión durante 16 horas, comienzan a resonar en una frecuencia más baja y estable. Asimismo, debemos considerar la descompresión de la columna vertebral, especialmente en la zona cervical. Las vértebras del cuello protegen el tronco encefálico, el centro de control que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Al apoyar la cabeza en la almohada y alinear el cuello, se libera la compresión sobre los nervios cervicales y las arterias vertebrales. Este alivio mecánico mejora el flujo sanguíneo hacia el tronco auditivo y el cerebro. El aumento repentino de oxígeno y la reducción de la interferencia nerviosa pueden ser interpretados por la corteza auditiva como un sonido de alta frecuencia. Es similar a lo que ocurre cuando se enciende un amplificador de alta fidelidad. Hay un zumbido eléctrico inicial antes de que empiece la música. En este caso, el zumbido es la señal de que el sistema nervioso está optimizando su conexión para el proceso de reparación nocturna. El entorno también juega un papel crucial en esta mecánica. El silencio exterior crea un vacío sensorial. El oído humano tiene una capacidad dinámica de ajuste de volumen llamada ganancia automática. En un ambiente ruidoso, el oído reduce su sensibilidad para protegerse. En un ambiente de silencio absoluto, el sistema auditivo aumenta su sensibilidad al máximo, buscando desesperadamente cualquier estímulo. Al no encontrar sonidos afuera, el micrófono del oído capta lo único que queda: el ruido térmico de las moléculas de aire en el canal auditivo
y la actividad eléctrica espontánea de las neuronas de la vía auditiva. Ese zumbido eléctrico fino, que muchos describen como el sonido de una televisión antigua encendida sin señal, es literalmente el sonido del sistema auditivo escuchándose a sí mismo, operando al máximo de su capacidad de ganancia en el vacío del silencio. Por tanto, lo que ocurre en el cuerpo no es un acto de magia, sino una coreografía de física y biología. La presión sanguínea se nivela. Los músculos de la mandíbula liberan su agarre sobre el cráneo. Las vértebras cervicales se expanden y los sensores auditivos amplifican su recepción. Todo este conjunto de mecanismos de descompresión genera una sinfonía de ruidos internos, sibilancias, flujos, pulsos y tonos estáticos. Lejos de ser mensajes del más allá, son los indicadores del panel de control de una máquina biológica que está entrando en modo de mantenimiento. Es el sonido de la estructura corporal asentándose, liberando la presión acumulada del día para permitir que la verdadera restauración comience. Entender esto transforma el zumbido. Ya no es un misterio inquietante, sino la confirmación física de que estamos, finalmente, bajando la guardia. Más allá de la mecánica de los fluidos y la descompresión de los tejidos, existe un nivel más profundo y sofisticado de organización biológica que genera este zumbido característico, la coherencia fisiológica. Hasta ahora hemos hablado de partes aisladas, el oído, la mandíbula, la sangre, pero el cuerpo humano no funciona por partes, funciona como una orquesta. Cuando todas las secciones de esta orquesta biológica dejan de tocar su propia melodía caótica y se alinean bajo un mismo ritmo director, el sistema entra en un estado de resonancia global. El zumbido, en este contexto, es el sonido de esa sincronización masiva. Es la frecuencia audible de un cuerpo que ha dejado de luchar contra sí mismo y ha comenzado a funcionar como una unidad eficiente y unificada. Para entender la coherencia, debemos mirar la relación eléctrica entre el corazón y el cerebro. Durante el día, bajo el estrés de las demandas laborales, el tráfico y las preocupaciones, el corazón late con un patrón irregular y caótico. Si miráramos un gráfico de nuestra variabilidad cardíaca en esos momentos, veríamos picos dentados y erráticos, similares a un dibujo sísmico durante un terremoto. Este caos rítmico envía señales de alerta constantes al cerebro, diciéndole que el entorno es impredecible y que debe mantenerse en guardia. En este estado de incoherencia, el sistema nervioso es ruidoso, pero es un ruido desordenado, una estática mental llena de pensamientos fragmentados y ansiedad que ahoga cualquier percepción sutil. Sin embargo, cuando nos acostamos y logramos aquietar la respiración, ocurre un fenómeno eléctrico asombroso. Al respirar de manera rítmica y pausada, forzamos al corazón a estabilizarse. El patrón de los latidos deja de ser dentado y se convierte en una onda suave y sinusoidal, una curva perfecta que sube y baja con elegancia. Esto es lo que la ciencia define como coherencia cardíaca. Pero el corazón no se guarda este orden para sí mismo, lo transmite hacia arriba. A través del nervio vago y la columna vertebral, el corazón envía esta potente señal rítmica al cerebro, arrastrándolo hacia su propio ritmo. Es un proceso de arrastre biológico. El campo eléctrico más fuerte, el del corazón, sincroniza al más débil, el del cerebro. Es en este preciso instante de acoplamiento eléctrico cuando el zumbido suele aparecer o intensificarse. No es casualidad. El zumbido es la manifestación auditiva de que el cerebro ha aceptado el ritmo del corazón. Las neuronas, que antes disparaban sus impulsos eléctricos de manera desorganizada, como una multitud hablando a gritos al mismo tiempo, comienzan a disparar en sincronía.
Cuando millones de neuronas se encienden y apagan al unísono, siguiendo el compás del corazón, generan un campo electromagnético mucho más fuerte y estable. Este fenómeno crea una onda estacionaria en el cerebro. Lo que escuchamos como un tono agudo y continuo es literalmente la percepción sensorial de esta electricidad sincronizada. Es el sonido del orden neuronal. Pensemos en la diferencia entre el sonido de una multitud en un estadio antes del partido, un murmullo confuso y grave, y el sonido de esa misma multitud cantando un himno al unísono. La energía es la misma, pero la organización cambia la naturaleza del sonido, volviéndolo claro, potente y direccional. El zumbido interno es el canto unísono de nuestras células nerviosas entrando en fase. Los antiguos, al notar que este sonido aparecía cuando su respiración se calmaba y su corazón se apaciguaba, creyeron que estaban sintonizando con la armonía del universo. En realidad, estaban logrando sintonizar sus propios sistemas internos. La armonía era literal, pero biológica. La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y los ciclos de presión sanguínea se alineaban matemáticamente en una proporción perfecta. Este estado de coherencia es el prerequisito fundamental para la restauración profunda. El cuerpo no puede reparar tejidos ni consolidar la memoria si el sistema nervioso está desincronizado. Necesita una señal clara de seguridad, y esa señal es el ritmo coherente. El zumbido actúa aquí como un mecanismo de retroalimentación, un feedback sensorial. Al escucharlo, podemos saber intuitivamente que hemos alcanzado el estado óptimo. Si nos enfocamos en él, el sonido tiende a estabilizarse, lo que a su vez profundiza la relajación, creando un círculo virtuoso de calma. Es como el indicador de luz verde en un panel de control, que nos confirma que todos los sistemas están operando en nominal y listos para el modo de reposo. La ciencia moderna ha demostrado que en este estado de coherencia, el cuerpo optimiza el uso de energía. Se reduce la resistencia vascular, la sangre fluye con menos esfuerzo y el intercambio de gases en los pulmones alcanza su máxima eficiencia. El ruido metabólico del desperdicio de energía desaparece. Por eso, el zumbido se percibe a menudo como un sonido limpio, puro y cristalino, a diferencia de los acúfenos patológicos que suelen ser molestos o discordantes. El zumbido de la coherencia es una señal de fricción cero. Es el sonido de la máquina humana rodando sin resistencia, deslizándose suavemente hacia el sueño. Históricamente, la búsqueda de este estado se revistió de rituales complejos, porque no se entendía el mecanismo subyacente. Se creía que la pureza moral era necesaria para alcanzar la coherencia. Hoy sabemos que la moralidad no tiene nada que ver con la electricidad. Un sistema nervioso estresado es incoherente, sea el de un santo o el de un pecador. Un sistema nervioso relajado y rítmico es coherente. El zumbido es, por tanto, una señal democrática y accesible de salud funcional. Nos indica que hemos logrado, aunque sea por unos minutos antes de dormir, alinear nuestra voluntad consciente, la decisión de descansar, con nuestra función autonómica, el latido del corazón. Al prestar atención a este fenómeno esta noche, podemos visualizar lo que ocurre detrás del escenario de nuestra conciencia. Podemos imaginar el corazón actuando como un metrónomo maestro, enviando ondas de presión suaves hacia el cráneo. Podemos imaginar las neuronas del cerebro respondiendo a ese pulso, organizándose en filas ordenadas de actividad. Y podemos entender que ese pitido fino que resuena en el centro de la cabeza es la música de esa danza celular. No es un sonido vacío, es el sonido de la vitalidad organizada. Es la prueba de que,
En lo profundo de nuestro organismo existe una capacidad innata para el orden y la paz, una capacidad que no depende de factores externos, sino de la simple y maravillosa física de nuestra propia biología en estado de gracia mecánica. Si el zumbido es la señal de la coherencia biológica y la descompresión mecánica, la pregunta inevitable es, ¿qué interruptor físico lo enciende? La respuesta es tan simple que a menudo pasa desapercibida, oculta a plena vista por su obviedad. El detonante universal, la llave maestra que abre la puerta a esta percepción auditiva interna, no es un mantra secreto ni una disposición emocional específica. Es la inmovilidad radical. Para que el ruido de fondo del cuerpo se vuelva audible, el cuerpo debe desaparecer de la percepción consciente. Y para desaparecer, debe dejar de moverse por completo. Vivimos inmersos en una tormenta sensorial constante generada por nuestro propio movimiento. Cada vez que giramos la cabeza, ajustamos la postura en la silla, tamborileamos con los dedos o simplemente tensamos un músculo. Enviamos un torrente de datos al cerebro. Este flujo de información se llama propiocepción, el sentido que informa al cerebro sobre la posición y el movimiento de cada parte del cuerpo en el espacio. Es un canal de comunicación ruidoso y prioritario. Mientras nos movemos, el cerebro está ocupado procesando la fricción de la ropa contra la piel, la presión cambiante en las plantas de los pies y el estiramiento de los tendones. Este ruido sensorial actúa como una frecuencia dominante que ahoga cualquier señal sutil proveniente del interior. Es imposible escuchar el suave zumbido de los circuitos neuronales, mientras el estruendo de la actividad muscular está encendido. El estado interior que activa el zumbido es, por tanto, el silencio propioceptivo. Ocurre cuando nos tumbamos en la cama y tomamos la decisión consciente de no mover ni un solo dedo. Al principio, la urgencia de moverse es intensa. El cuerpo, habituado a la microcorrección constante, envía señales de picor o incomodidad para verificar que seguimos alertas. Pero si resistimos ese impulso inicial y mantenemos la quietud absoluta, ocurre algo fascinante en la corteza cerebral. El mapa del cuerpo comienza a desdibujarse. Al no recibir actualizaciones de los sensores de movimiento, el cerebro deja de prestar atención a las extremidades. Los brazos y las piernas se sienten pesados, luego lejanos y finalmente parecen disolverse en el colchón. Es en este preciso vacío sensorial donde el zumbido emerge con claridad. No es que el sonido aparezca de repente, es que hemos eliminado la interferencia que lo ocultaba. Es comparable a estar en una habitación con un reloj de péndulo. Durante el día, con la televisión encendida y la gente hablando, el tic-tac del reloj es inaudible. No ha dejado de funcionar, simplemente ha sido enmascarado por ruidos más fuertes. Pero en la soledad de la madrugada, cuando todo lo demás calla, el tic-tac se vuelve atronador, casi el único sonido existente. La inmovilidad hace con el zumbido neuronal lo que la noche hace con el reloj. Retira la competencia y deja el escenario libre para la señal base. La historia de la espiritualidad está llena de pistas sobre este mecanismo, aunque envueltas en terminología religiosa. La tradición del hesychasmo en el cristianismo oriental, practicada por los monjes del monte Athos, deriva su nombre de la palabra griega hesychia, que significa literalmente quietud o silencio. Estos practicantes sabían empíricamente que para ver la luz divina o escuchar la voz sagrada, debían permanecer estatuarios durante horas, respirando con suavidad y fijando la atención en el centro del pecho. Interpretaron que la inmovilidad era una forma de disciplina para domar las pasiones de la carne. Sin embargo, la fisiología nos dice
que la inmovilidad era, en realidad, una técnica de privación sensorial autoinducida. Al congelar el cuerpo, apagaban el ruido propioceptivo y obligaban al cerebro a alucinar o a amplificar sus propias frecuencias internas. La voz de Dios era el sonido del silencio corporal amplificado por un cerebro hambriento de estímulos. Este estado de inmovilidad es también la antesala biológica del sueño profundo. El cerebro posee un mecanismo de seguridad llamado atonía muscular, que paraliza los músculos voluntarios durante la fase REM para evitar que actuemos nuestros sueños. El zumbido suele aparecer en la fase liminal, justo antes de que esta parálisis química se complete. Es el momento en que el cerebro está probando los sistemas, desconectando los sensores externos y encendiendo los internos. La sensación de vibración o el tono agudo son indicadores de que la conciencia está cambiando de sede, de la interacción con el mundo físico a la inmersión en el mundo onírico. Entender que la inmovilidad es el gatillo nos da un poder inmenso sobre nuestro descanso. No necesitamos esperar a que el zumbido llegue por azar. Podemos invocarlo. Al acostarnos esta noche, podemos realizar el experimento de la estatua. Nos acomodamos, encontramos una postura sostenible y luego decretamos el cese de todo movimiento voluntario. Ignoramos las ganas de rascarnos o de girarnos. A medida que los minutos pasan y la quietud se asienta, notaremos cómo el volumen del mundo se baja y el volumen del cuerpo se sube. Sentiremos cómo la imagen de nuestro cuerpo se desvanece y en su lugar surge esa vibración constante, ese hilo sonoro que nos confirma que hemos logrado engañar al cerebro para que entre en modo de reposo. El zumbido entonces no es un visitante externo que llega a nosotros, es lo que queda cuando nosotros dejamos de hacer ruido. Es el sustrato fundamental de nuestra existencia biológica, siempre presente, siempre encendido, esperando pacientemente a que nos detengamos el tiempo suficiente para poder ser escuchado. Es el sonido de la permanencia en medio del cambio, la señal de que, debajo de toda nuestra agitación y movimiento, existe un núcleo de quietud eléctrica que nunca descansa, para que nosotros podamos dormir. Si apartamos la mirada de los textos canónicos y nos adentramos en las bibliotecas prohibidas de la antigüedad, aquellas que fueron enterradas en vasijas de barro para protegerlas de la hoguera, encontramos una validación sorprendente de este fenómeno biológico. Los evangelios gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi hace apenas unas décadas, no son simplemente tratados teológicos alternativos. Leídos con la lente de la fisiología moderna, se revelan como manuales técnicos de introspección corporal. Estos escritos, redactados por aquellos que buscaban la gnosis, el conocimiento directo a través de la experiencia y no de la fe ciega, contienen descripciones precisas del zumbido, aunque ocultas bajo un lenguaje poético y paradójico diseñado para proteger su contenido de los no iniciados. Uno de los textos más enigmáticos y reveladores de esta colección es el poema conocido como El trueno, mente perfecta. Durante años, los eruditos religiosos han debatido sobre la identidad de la voz femenina que narra el texto, asumiendo que se trata de una deidad o una manifestación divina. Sin embargo, si escuchamos lo que dice la voz desde la perspectiva de la neurología, el texto cobra un sentido literal escalofriante. La voz proclama: «Soy el silencio que es incomprensible. Soy la voz cuyo sonido es múltiple y la palabra que aparece en el silencio». Aquí, el autor no está hablando de una diosa bajando del cielo, sino describiendo la experiencia auditiva de la meditación profunda. El silencio incomprensible que tiene sonido
Es la descripción exacta del zumbido, un ruido que nace de la ausencia de ruido, una frecuencia que llena el vacío sensorial. El uso de la palabra trueno en el título no es casual. Para quien entra en un estado de privación sensorial extrema, el flujo sanguíneo y la actividad eléctrica del cerebro pueden llegar a sonar como un estruendo interno, una vibración poderosa que parece sacudir el cráneo desde dentro. Los gnósticos llamaron a este fenómeno trueno, no por dramatismo, sino por precisión descriptiva. Era un sonido que imponía respeto, que dominaba la conciencia y que anunciaba una tormenta, no atmosférica, sino neuronal. Describían la paradoja de un silencio atronador, un concepto que resulta absurdo para la lógica diurna, pero que es perfectamente familiar para cualquiera que haya intentado dormir en una habitación insonorizada. El silencio absoluto grita. Otro texto clave, la trimorfa protenoia. Habla de una voz que existe dentro de cada ser humano, una voz que es el pensamiento invisible. El texto dice, soy el movimiento incesante, soy el sonido silencioso. Nuevamente encontramos la insistencia en un sonido que no entra por los oídos, sino que ya reside dentro. Los antiguos autores estaban documentando el zumbido de fondo del sistema nervioso, esa corriente eléctrica constante que anima el pensamiento y que nunca se detiene mientras hay vida. Al llamar a este sonido Dios o Logos, no estaban inventando una fantasía, estaban divinizando su propia biología, estaban reconociendo que esa corriente vital era la fuerza animadora de su existencia, y la única forma que tenían de interactuar con ella era a través de la escucha atenta en la oscuridad. Incluso en tradiciones hermanas, como el hermetismo egipcio, encontramos instrucciones que parecen sacadas de un manual de biofeedback. En el Corpus Hermeticum se instruye al iniciado a imponer silencio a los sentidos del cuerpo para poder percibir el verbo. La instrucción es explícitamente física, detener la entrada de datos sensoriales. Se advierte que mientras los ojos vean y los oídos escuchen el mundo, el verbo permanecerá oculto. Esto es fisiología pura. El cerebro no puede procesar la sutil señal interna del zumbido si está saturado por el ruido externo. El verbo que buscaban no era una palabra escrita en un libro, sino una frecuencia vibratoria, un tono fundamental que resonaba en el pecho y la cabeza cuando el cuerpo se apagaba. Era la resonancia de la propia vida, malinterpretada como un mensaje externo. Esta relectura desmitifica los secretos de las escuelas de misterios. El gran secreto que se guardaba celosamente no era una fórmula mágica ni el nombre verdadero de un dios, sino una técnica corporal. La capacidad de inducir el estado de inmovilidad necesario para escuchar el sonido del propio sistema nervioso. Quien lograba escuchar ese sonido y mantenerse en él, accedía a estados de calma y claridad mental superiores a los de la población general, que vivía en el estrés constante de la supervivencia. Por eso se decía que el iniciado nacía de nuevo. Biológicamente, había aprendido a resetear su sistema nervioso, pasando del simpático al parasimpático a voluntad, utilizando el zumbido como guía y anclaje. Los textos antiguos, por tanto, no son cuentos de hadas sobre mundos invisibles. Son registros clínicos de exploradores que viajaron hacia el interior de su propia anatomía. Cuando leemos en el Evangelio de Tomás, si os preguntan, ¿cuál es la señal de vuestro Padre en vosotros? Decidles, es un movimiento y un reposo. Estamos leyendo una descripción del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Movimiento y reposo, acción y recuperación, ruido y silencio. El zumbido es la señal audible de ese equilibrio. Al entender esto,
Los textos dejan de ser sagrados en el sentido religioso y se vuelven sagrados en el sentido humano. Son el testimonio de nuestros antepasados intentando comprender la máquina maravillosa que habitaban, dejándonos pistas en el camino para que nosotros también podamos encontrar el interruptor del descanso. Si el zumbido era un fenómeno natural, accesible y profundamente reparador, surge una pregunta histórica inevitable. ¿Por qué no se enseñó en las plazas públicas? ¿Por qué no se instruyó a los campesinos, a los soldados y a las madres sobre cómo escuchar su propio cuerpo para encontrar alivio? La respuesta no se encuentra en la biología, sino en la política del poder. En la antigüedad, el conocimiento sobre cómo manipular los estados internos del cuerpo era la mercancía más peligrosa y valiosa que existía. Revelar que el acceso a la divinidad o a la paz profunda era una cuestión de mecánica fisiológica y no de mérito moral, habría desestabilizado los cimientos mismos de la autoridad religiosa y social. Durante siglos, la estructura de la sociedad se basó en la figura del intermediario. El sacerdote, el chamán o el rey eran los únicos puentes autorizados entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Ellos poseían las llaves, los rituales y las palabras secretas. La población general dependía de ellos para obtener el perdón, la sanación o la esperanza. Pero el zumbido interno planteaba un problema teológico radical. Era democrático. No requería templos, ni diezmos, ni confesiones, ni latín. Solo requería un cuerpo humano y silencio. Si la gente descubría que podía acceder a un estado de éxtasis y consuelo, simplemente cerrando los ojos y sintonizando con la frecuencia de su propio sistema nervioso, la necesidad del intermediario se desvanecía. La iglesia se volvería irrelevante si el templo estaba dentro del cráneo de cada fiel. Por esta razón, las instituciones religiosas nacientes tuvieron que controlar la narrativa de la experiencia interior. No podían negar la existencia de estos fenómenos, porque los místicos y los santos los experimentaban constantemente. Lo que hicieron fue reinterpretar su origen y restringir su acceso. El zumbido y las luces internas dejaron de ser vistos como funciones naturales del organismo para convertirse en gracias especiales, otorgadas por Dios solo a unos pocos elegidos, y siempre bajo la estricta supervisión de la jerarquía eclesiástica. Se enseñó que intentar alcanzar estos estados por cuenta propia, sin la guía de un director espiritual, era peligroso, soberbia e incluso una invitación a fuerzas demoníacas. Este proceso de institucionalización del silencio transformó una técnica fisiológica en un dogma inalcanzable. Se sustituyó la práctica directa de la inmovilidad y la escucha interna por rituales externos repetitivos. En lugar de enseñar a la gente a calmar su sistema nervioso para escuchar el zumbido reparador, se les enseñó a llenar el silencio con oraciones vocales, cánticos y liturgias complejas. El ruido externo se convirtió en la norma de la adoración, desplazando al silencio interno. El objetivo era mantener a la mente ocupada en la doctrina, no libre en la experiencia corporal. El zumbido, esa señal de libertad interior, fue silenciado por el estruendo del rito. Además, existía un temor genuino a la autonomía individual. Una persona que aprende a regular su propio sistema nervioso, que sabe cómo calmar su ansiedad y encontrar refugio dentro de sí misma, es una persona difícil de controlar. El miedo y la dependencia son herramientas poderosas de cohesión social. Si eliminas el miedo a través de la relajación profunda y eliminas la dependencia a través de la autosuficiencia espiritual, creas individuos libres. Para los imperios y las teocracias de la antigüedad, un ciudadano capaz de encontrar la paz sin permiso
Era una amenaza al orden establecido. El conocimiento de los mecanismos del cuerpo se guardó entonces en círculos herméticos, accesibles solo para aquellos que habían demostrado una lealtad absoluta al sistema, monjes de clausura y altos iniciados. La tragedia de este ocultamiento es que convirtió la salud mental y el descanso profundo en un misterio esotérico. Lo que debería haber sido higiene básica del sistema nervioso, como lavarse las manos o cepillarse los dientes, se convirtió en misticismo. La gente común quedó condenada a vivir en la superficie de su mente, atrapada en el estrés y la preocupación, creyendo que la paz era algo que llegaría solo después de la muerte, cuando en realidad la llevaban instalada en su propia biología, zumbando suavemente detrás de sus oídos, esperando a ser escuchada. El secreto no se guardó por maldad pura, sino por instinto de conservación institucional. Las estructuras de poder se protegen a sí mismas. Admitir que el Espíritu Santo podía ser, en gran medida, una respuesta del nervio vago y la corteza auditiva, habría sido un suicidio teológico. Por eso, los textos que hablaban demasiado claro sobre estas técnicas, como los evangelios gnósticos, fueron declarados herejes y quemados, no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado prácticos. Eran manuales de usuario para el cuerpo humano que hacían innecesario el servicio técnico de la Iglesia. Hoy, al recuperar esta comprensión, estamos realizando un acto de rebeldía histórica. Al acostarnos y buscar el zumbido sin miedo y sin dogma, estamos reclamando nuestro derecho de nacimiento. Estamos recuperando la tecnología que nos fue ocultada. No necesitamos permiso para escuchar nuestra propia vida. Al entender por qué se ocultó, perdemos el temor a explorarlo. Sabemos que no estamos entrando en terreno prohibido, sino recuperando un territorio que siempre fue nuestro, la soberanía sobre nuestra propia paz interior. El zumbido no es un secreto de Estado, es el sonido de nuestra libertad biológica. Para cualquier estructura de poder, ya sea política o religiosa, no hay nada más peligroso que la abundancia y la accesibilidad. La autoridad se construye sobre la escasez. Si el oro fuera tan común como la arena, no valdría nada. Si el contacto con lo divino o la paz profunda fuera accesible para cualquiera en su propia habitación, la institución encargada de administrarla perdería su valor. Aquí radica el núcleo del conflicto histórico. El zumbido y el estado de éxtasis derivado de la relajación profunda eran fenómenos biológicamente reproducibles. No dependían del capricho de una deidad, sino de la ejecución precisa de una técnica corporal. La doctrina ortodoxa se basaba en el concepto de gracia. Se enseñaba que la paz espiritual era un regalo inmerecido, impredecible y raro, que Dios otorgaba a quien quería y cuando quería. Esta imprevisibilidad era fundamental para mantener el control. El fiel debía mantenerse en un estado de constante súplica y obediencia, esperando recibir esa gracia. Sin embargo, la fisiología humana no funciona por capricho, funciona por causalidad. Si uno presiona el nervio vago de cierta manera, el ritmo cardíaco baja. Si uno priva al cerebro de estímulos sensoriales, la corteza auditiva genera el zumbido. Es una ecuación matemática. A más B igual a C. Si realizas la acción física, obtienes el resultado mental cada vez, sin excepción. Esta reproducibilidad mecánica era un escándalo. Convertía lo sagrado en una tecnología. A los ojos de la jerarquía eclesiástica, sugerir que un ser humano podía inducir el estado de gracia a voluntad, simplemente controlando su respiración y su atención, era una herejía de la peor clase. Se llamaba pelagianismo o gnosticismo, pero en el fondo era el miedo a la autosuficiencia.
Si el campesino descubría que, al quedarse quieto y escuchar el zumbido, sentía la misma bienaventuranza que el obispo en la catedral, la jerarquía social se derrumbaba. El zumbido era la prueba de que el cuerpo humano venía de fábrica con la capacidad de generar su propio paraíso químico. Por eso, la historia clasificó estas prácticas reproducibles bajo etiquetas sospechosas como magia o hechicería. La diferencia entre un milagro y un acto de magia, en la mente medieval, era la agencia. El milagro lo hacía Dios, tú eres pasivo. La magia la hacías tú eres activo. Al condenar la búsqueda activa de estos estados internos, se demonizó la capacidad humana de autorregulación. Se nos enseñó a desconfiar de cualquier alivio que nos procuráramos nosotros mismos. Se nos dijo que si escuchábamos voces o sonidos en el silencio sin la aprobación de la Iglesia, probablemente era el diablo engañándonos. El miedo fue la cerca eléctrica que se construyó alrededor de nuestra propia neurología. Esta guerra contra la reproducibilidad tuvo un costo inmenso. Perdimos el manual de instrucciones de nuestro propio sistema nervioso. Olvidamos que somos máquinas biológicas diseñadas para calmarse. Imaginemos por un momento que se prohibiera enseñar que beber agua quita la sed, y se dijera que el alivio de la sed es un misterio divino que solo ocurre a veces. La gente viviría deshidratada y ansiosa, suplicando por agua. Eso es exactamente lo que ocurrió con el descanso profundo y el zumbido. La gente vivió estresada y espiritualmente sedienta, suplicando una paz que ya poseían, pero que no sabían cómo activar. La persecución de los gnósticos y otros grupos místicos no fue solo una disputa sobre escrituras. Fue una disputa sobre quién tenía el control del interruptor de la paz. Los gnósticos decían, el interruptor está dentro, gíralo tú mismo. La ortodoxia decía, el interruptor está en el cielo, nosotros tenemos el control remoto. Obedece y tal vez lo presionemos. La historia la escribieron los segundos, y por eso, durante siglos, la técnica de escuchar el cuerpo se perdió en las sombras, susurrada solo en sociedades secretas o redescubierta accidentalmente por individuos solitarios. Hoy, la ciencia nos devuelve la legitimidad de la causa y efecto. Sabemos que el zumbido no es un favor divino, sino un reflejo neurológico. Esta certeza es liberadora. Significa que no tienes que ser bueno para dormir bien. Solo tienes que ser biológicamente preciso. No tienes que esperar a que el universo te sonría. Solo tienes que seguir los pasos mecánicos de la relajación. La reproducibilidad, que antes era una amenaza para el dogma, es ahora nuestra mayor garantía de descanso. Al acostarte esta noche, recuerda, si sigues el protocolo de inmovilidad y silencio, tu cuerpo debe responder. No es una cuestión de fe, es una cuestión de física, y la física nunca falla. Para desmitificar por completo el zumbido y utilizarlo como una herramienta de descanso, debemos identificar con precisión quirúrgica el momento temporal en que se manifiesta. No es un fenómeno aleatorio que nos asalta en cualquier momento del día, ni ocurre en las profundidades del sueño sin sueños. El zumbido habita en una franja horaria biológica muy específica, un territorio fronterizo que la ciencia denomina el estado hipnagógico. Este es el umbral crepuscular, la tierra de nadie que existe entre la vigilia completa y el sueño profundo. Es en esta grieta de la conciencia, que puede durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos, donde la percepción auditiva interna alcanza su máximo volumen y claridad. El estado hipnagógico es, técnicamente, un proceso de transferencia de mando. Durante el día, el cerebro opera principalmente en ondas beta, frecuencias rápidas
y de baja amplitud diseñadas para el pensamiento lógico y la reacción rápida. Cuando nos acostamos y cerramos los ojos, el cerebro desciende a ondas alfa, un estado de relajación despierta. Pero el viaje no termina ahí. Para dormir, debemos cruzar hacia las ondas teta, un ritmo mucho más lento y profundo, asociado con la ensoñación, la memoria y la creatividad subconsciente. El zumbido es, esencialmente, la banda sonora de la fricción entre alfa y teta. Es el sonido de la mente consciente intentando mantenerse a flote mientras el cuerpo biológico se hunde en el descanso. Lo que ocurre en este umbral es fascinante desde el punto de vista neurológico. El tálamo, una estructura cerebral que actúa como la centralita de comunicaciones de los sentidos, comienza a bloquear las señales entrantes. Su función es evitar que los estímulos externos lleguen a la corteza cerebral para permitir que el cerebro se desconecte. Es como cerrar las compuertas de una presa. Sin embargo, este cierre no es instantáneo, es gradual. En este proceso de aislamiento sensorial, la corteza auditiva, que está habituada a un flujo constante de datos, se encuentra repentinamente privada de información. En respuesta a este vacío, y debido a la hipersensibilidad transitoria del estado alfa-teta, la corteza comienza a amplificar el ruido interno del sistema. El zumbido se vuelve nítido, casi metálico o eléctrico, porque es lo único que queda para escuchar en un universo sensorial que se está apagando. Este momento de transición es también el responsable de fenómenos que a menudo asustan a quienes no comprenden su biología, como la sensación de caída súbita o los espasmos musculares involuntarios, conocidos como mioclonías sípnicas. Estos saltos no son señales de peligro, sino pruebas de sistema. A medida que los músculos se relajan y el control motor se desactiva, el cerebro envía una señal eléctrica rápida para verificar si el cuerpo está realmente dormido antes de inducir la parálisis del sueño necesaria para la fase REM. El zumbido suele intensificarse justo antes o después de estos espasmos. Es parte del mismo paquete de desconexión. El sistema eléctrico chisporrotea brevemente antes de apagarse por completo. En la antigüedad, este umbral era conocido como el guardián del umbral. Los iniciados describían encuentros con ruidos atronadores, vibraciones intensas o visiones fugaces justo antes de entrar en los mundos espirituales. Hoy sabemos que no estaban viajando a otra dimensión, sino experimentando alucinaciones hipnagógicas. Cuando el cerebro pierde el anclaje con la realidad externa, pero aún no ha construido la realidad onírica del sueño, improvisa. Genera patrones geométricos visuales y sonidos sintéticos. El zumbido es la alucinación auditiva más básica y primordial. Es el sonido de la propia corteza cerebral encendida en vacío. Entender esto elimina el miedo. Ese ruido fuerte que a veces parece llenar toda la cabeza no es el preludio de la locura ni una posesión espiritual. Es simplemente la acústica de la puerta del sueño cerrándose. Es crucial notar que el zumbido aparece con mayor fuerza cuando la mente permanece lúcida mientras el cuerpo se duerme. Esto es lo que intentaban lograr los monjes y los yogis: mantener la conciencia testigo encendida mientras el organismo biológico entraba en hibernación. En ese estado híbrido, cuerpo dormido, mente despierta, el zumbido se convierte en una experiencia física abrumadora y placentera. Se siente como una corriente de energía líquida que recorre la columna vertebral o vibra en el cráneo. Lejos de ser algo místico, es la percepción directa de la atonía muscular. Estamos sintiendo cómo el cuerpo desconecta los cables del movimiento voluntario. Es una sensación de pesadez vibrante, un plomo agradable que nos ancla al colchón.
Muchas personas, al llegar a este punto y escuchar el zumbido crecer en intensidad, se asustan. El instinto de supervivencia malinterpreta la pérdida de control corporal y el sonido extraño como una amenaza, provocando un pico de adrenalina que las despierta de golpe, con el corazón acelerado. Han sido expulsadas del umbral hipnagógico por su propio miedo. El secreto para cruzar esta frontera hacia un descanso reparador es la rendición. Al identificar el zumbido como una señal segura de que el proceso de sueño está funcionando correctamente, podemos dejar de luchar contra él. En lugar de retroceder, podemos apoyarnos en el sonido, dejándonos llevar por su corriente. El zumbido actúa, entonces, como un faro en la niebla de la conciencia. Nos indica exactamente dónde estamos en el mapa del sueño. Si lo escuchamos, sabemos que estamos cerca, muy cerca. No es necesario contar ovejas ni forzar la mente en blanco. La mera presencia del sonido confirma que la química del cerebro ya ha cambiado. Estamos en la zona de aterrizaje. El cuerpo ha iniciado la secuencia de apagado automático y el zumbido es el motor de enfriamiento. Saber cuándo aparece nos permite esperarlo con paciencia y bienvenida, no con ansiedad. No aparece cuando estamos corriendo, ni cuando estamos discutiendo, ni cuando estamos resolviendo problemas matemáticos. Solo aparece cuando nos rendimos. Es el premio a la quietud. Al acostarnos esta noche, podemos observar esa transición con curiosidad científica. Podemos notar cómo los pensamientos lógicos empiezan a perder coherencia, cómo las imágenes mentales se vuelven absurdas, y cómo, en el fondo de ese escenario mental que se desmorona, surge el tono constante y fiel de nuestra biología. Es la señal de que el día ha terminado oficialmente y de que la guardia nocturna de nuestro sistema nervioso ha comenzado su turno. Una vez que hemos despojado al zumbido de su mística y lo hemos identificado como una señal biológica de seguridad y coherencia, nos encontramos ante una herramienta práctica de un valor incalculable. La pregunta ya no es ¿qué es este sonido?, sino ¿cómo puedo usarlo para dormir? La respuesta reside en la relación fundamental entre el silencio, el sueño y la gestión de la atención profunda. El zumbido interno no es solo un síntoma pasivo de relajación, es un anclaje activo, una cuerda de salvamento a la que podemos aferrarnos para cruzar el abismo turbulento de la mente pensante y llegar a la orilla del sueño profundo. El mayor enemigo del descanso moderno no es el ruido exterior, sino el ruido interior. El insomnio, en la gran mayoría de los casos, es un problema de atención desbocada. Cuando nos acostamos, el cerebro, liberado de las tareas laborales y las distracciones sociales, activa lo que los neurocientíficos llaman la red neuronal por defecto. Esta red es la responsable de la rumiación, el repaso obsesivo de los errores del pasado, la planificación ansiosa del futuro y el diálogo interno incesante. Es un mecanismo de supervivencia evolutivo. En la antigüedad, la noche era el momento para repasar peligros y asegurar la estrategia del día siguiente. Pero en el mundo moderno, este mecanismo nos mantiene atrapados en un bucle de estrés cognitivo que impide el sueño. El cerebro no puede apagarse porque está ocupado resolviendo problemas imaginarios. Aquí es donde el zumbido se convierte en una tecnología de la atención. El cerebro humano tiene una limitación funcional clave. No puede mantener dos focos de atención intensa simultáneamente. No se puede realizar una operación matemática compleja y al mismo tiempo saborear conscientemente un vino con total plenitud. La atención es un recurso finito. Si logramos dirigir la totalidad de ese recurso hacia un estímulo neutral y constante, el diálogo interno colapsa por falta de energía. El zumbido es el estímulo perfecto
para este propósito. Al ser un sonido generado internamente, siempre está disponible. Al ser monótono y carente de contenido semántico, no son palabras, no es música, no es información, no estimula el intelecto. Es aburrido en el sentido más glorioso y útil de la palabra. Al enfocar nuestra atención auditiva en ese tono agudo y fino, estamos realizando un hackeo del sistema reticular activador ascendente, SRAA, la parte del cerebro encargada de regular la vigilia. Cuando nos concentramos en el zumbido, ocupamos el ancho de banda sensorial. Si intentamos escuchar las sutilezas de ese sonido, sus variaciones microscópicas, su textura eléctrica, desplazamos forzosamente a la voz narrativa de la mente. No podemos pensar en la hipoteca y escuchar el zumbido con intensidad al mismo tiempo. Al elegir el sonido, apagamos el pensamiento. Es un acto mecánico de sustitución. Reemplazamos un contenido que genera cortisol, preocupaciones, por un contenido que genera neutralidad, ruido blanco biológico. Históricamente, esta técnica se conoce como dharana en el yoga o guardia del corazón en el cristianismo oriental, pero despojada de su contexto religioso, es simplemente un ejercicio de focalización. Los antiguos sabían que la mente es como un animal inquieto que necesita un poste donde ser atada para quedarse quieta. El zumbido es ese poste. Al atar nuestra atención a él, la mente deja de vagar, y cuando la mente deja de vagar, el cuerpo recibe la señal definitiva de que la vigilancia ha terminado. El aburrimiento neurológico inducido por la monotonía del sonido es el precursor químico del sueño. Es el mismo principio que explica por qué el sonido de la lluvia o un ventilador ayuda a dormir. La constancia predictiva de la señal adormece los sistemas de alerta. El zumbido es nuestro ventilador interno, nuestra lluvia personal. La técnica para utilizarlo es sencilla, pero requiere una intención suave. No se trata de escuchar con esfuerzo, frunciendo el ceño, sino de una escucha receptiva. Imaginemos que el sonido es una corriente de agua y nosotros nos dejamos flotar en ella. Cuando aparezca un pensamiento intrusivo, no luchamos contra él. Simplemente redirigimos el oído mental de nuevo hacia el zumbido. Vuelve al sonido, nos decimos. Al principio, la atención saltará de un lado a otro, pero con la práctica de unos pocos minutos, el sonido comenzará a expandirse. Empezará a llenar todo el espacio craneal. Esta inmersión sonora crea una especie de burbuja de aislamiento. Dentro de esa burbuja, el tiempo parece ralentizarse. Es el efecto hipnótico de la repetición y la constancia. Además, el zumbido actúa como un puente directo hacia las ondas teta y delta. Al ser un fenómeno asociado al sistema parasimpático, prestarle atención crea un bucle de retroalimentación positiva. Cuanto más escuchamos el sonido de la relajación, más nos relajamos. Cuanto más nos relajamos, más claro y estable se vuelve el sonido. Es un círculo virtuoso que nos arrastra suavemente hacia abajo, hacia la inconsciencia. Es como escuchar el motor del barco que nos lleva a casa. El sonido monótono nos arrulla porque significa que estamos en camino, que el sistema está funcionando y que no tenemos que remar. Es vital comprender que el sueño no es algo que se hace, es algo que se permite. El esfuerzo consciente por dormir suele generar insomnio, porque el esfuerzo es una actividad simpática, de alerta. Pero escuchar el zumbido no se siente como un esfuerzo, sino como una observación pasiva. Nos convierte en espectadores de nuestra propia biología. Esta posición de testigo pasivo es la antesala de la pérdida de la conciencia. Al observar el zumbido, nos disociamos suavemente de nuestra identidad autobiográfica. Dejamos de ser Juan o María con sus problemas
y pasamos a ser simplemente una conciencia que percibe una vibración. Esa disolución del yo es el paso final necesario para cruzar la puerta del sueño. Por lo tanto, la próxima vez que el silencio de la noche te rodee, no lo temas como un vacío que tu mente llenará de ansiedad. Búscalo como un lienzo. Escucha atentamente el centro de ese silencio hasta encontrar el hilo de plata del zumbido. Cógelo con tu atención. Úsalo como una cuerda para descender al pozo oscuro y reparador del descanso. Deja que su monotonía eléctrica limpie tu pizarra mental. No busques mensajes, no esperes revelaciones. Solo escucha la física, escucha la electricidad, escucha la vida ocurriendo sin tu intervención. En esa atención profunda y sin juicio, el ruido del mundo se apaga y el sueño, inevitable y pesado, vendrá a reclamarte. Al final de este viaje a través de la historia, la anatomía y el silencio, llegamos a una conclusión que es, a la vez, un descubrimiento científico y un alivio espiritual. No necesitamos buscar fuera de nosotros mismos para encontrar la paz. Hemos desmantelado los mitos antiguos no para destruir la magia de la experiencia, sino para devolverle su legítimo dueño, tu cuerpo. Hemos visto cómo lo que durante siglos fue temido como una señal de juicio divino o venerado como un privilegio de unos pocos santos, es en realidad un derecho de nacimiento inscrito en tu código genético. El zumbido, ese canto fiel y constante que resuena ahora mismo en el fondo de tu conciencia, no es un misterio que deba ser resuelto, sino una compañía que debe ser abrazada. Esta comprensión transforma radicalmente nuestra relación con la noche. Para muchos, la oscuridad y el silencio han sido sinónimos de soledad y desamparo. Nos han enseñado a temer el vacío, a llenar cada segundo con ruido y distracción, porque sospechábamos que si todo se callaba, nos encontraríamos con algo aterrador. Pero la biología nos revela una verdad luminosa. En el silencio no hay vacío, hay presencia. Hay una maquinaria vital, robusta y perfecta, que nunca duerme para que tú puedas hacerlo. Escuchar el zumbido es escuchar la vigilancia amorosa de tu propio organismo. Es la confirmación auditiva de que no estás solo en la habitación. Estás habitado por la vida misma. Al acostarte esta noche, te invito a realizar un acto de profunda reconciliación con tu biología. Olvida por un momento las preocupaciones del intelecto, esas narrativas incesantes sobre lo que hiciste mal hoy o lo que debes hacer mañana. Esas son las voces del sistema nervioso simpático, las voces de la supervivencia y la guerra. Déjalas caer como ropa usada. En su lugar, vuelve tu atención hacia lo inmediato, hacia lo físico. Siente el peso de tus huesos hundiéndose en el colchón. Siente la frescura del aire entrando por tu nariz. Y sobre todo, busca ese hilo de sonido, ese tono agudo y cristalino que flota detrás de tus oídos. No lo juzgues. No intentes cambiarlo. No te preguntes si es demasiado alto o demasiado bajo. Simplemente reconócelo. Salúdalo como a un viejo amigo que ha estado esperando pacientemente a que colgaras el teléfono del mundo para poder hablarte. Ese sonido es la voz de tu sistema parasimpático diciéndote: tengo el control, los escudos están arriba, la reparación ha comenzado. Al confiar en esa señal, te liberas de la responsabilidad de mantener el mundo girando. Puedes soltar el timón, porque el piloto automático de tu cuerpo, forjado a través de millones de años de evolución, sabe exactamente cómo llevarte a la orilla del amanecer. Piensa en los miles de hombres y mujeres que a lo largo de la historia escucharon este mismo sonido en celdas de piedra, en desiertos y en montañas, y sintieron que tocaban el borde de lo eterno. En cierto sentido, tenían razón.
Lo que escuchaban era la fuerza eterna de la vida manifestándose en la materia. Tú eres el heredero de esa misma fuerza. No necesitas un templo, ni un ritual, ni un intermediario para acceder a ese santuario. Tu catedral es tu cráneo. Tu altar es tu atención. La divinidad que buscaban fuera estaba, todo el tiempo, zumbando suavemente en sus propios nervios, esperando ser reconocida no como un dios distante, sino como una función íntima. Esta noche, la invitación es a la rendición total. La verdadera fe no es creer en dogmas invisibles, sino confiar en que tu cuerpo es capaz de sostenerte cuando tú dejas de sostenerte a ti mismo. El sueño es el acto supremo de confianza. Es dejarse caer hacia atrás en la oscuridad, sabiendo que habrá una red que nos atrape. Esa red es tu biología. El zumbido es la prueba de que la red está tensa y lista. Escúchalo como una canción de cuna que tu propio cerebro se canta a sí mismo. Deja que ese ruido blanco lave los residuos del día. Deja que su monotonía aburra a tu ego hasta que se disuelva. A medida que tu respiración se vuelve más lenta y tus pensamientos se fragmentan en imágenes sin sentido, recuerda que estás entrando en un estado sagrado de regeneración. No es una pequeña muerte, es una gran reparación. Y mientras tu mente consciente se apaga, mientras el yo, que tiene nombre y preocupaciones, se desvanece en la niebla del sueño, el zumbido permanecerá. Seguirá ahí, vibrando en la oscuridad, manteniendo el ritmo, cuidando el fuego sagrado de tu vida mientras descansas. No hay nada que temer. El cuerpo sabe. La máquina es perfecta. El silencio es seguro. Ahora permite que la gravedad haga su trabajo. Permite que el sonido ocupe todo el espacio. Ya no hay historia. Ya no hay pasado. Ya no hay preguntas. Solo hay vibración y descanso. Solo hay este momento, eterno y quieto. Escucha el cuerpo. Confía en el sonido. Y duerme.